Buenos días. Me gustaría comenzar recordando que en el siglo XX hubo una gran influencia de Carlos Marx que influyó en muchas generaciones y en muchos idealismos de toda una juventud que en muchos países occidentales luchó por ideales de distintos tipos. Y en el siglo XXI vemos también una influencia de Marx, pero no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx, que hay un aspecto muy particular que es muy recordado, para los que no los escucharon nunca, en el que dice que yo tengo estos principios y si no les gusta tengo estos otros. Y en tiempos donde vemos tantas personas que tienen pocos principios, que se empecinan constantemente en negociarlos, en cambiarlos, prefieren los intereses y las claudicaciones antes que la coherencia y los ideales, creo que nada mejor que homenajear a Ida, que en ese sentido es un gran ejemplo de coherencia, de ideales, y nos conocemos hace muchos años, muchos de nosotros hemos compartido una larga carrera académica y extensa, y Aida siempre ha defendido los ideales. Sus principios han sido siempre los mismos, inclaudicables, y lo ha defendido en situaciones difíciles, porque es sencillo defender lo que uno piensa cuando nadie lo ataca o cuando no hay contraposición. Pero esos principios se han defendido en momentos muy difíciles, incluso en la tramitación de la elaboración del Código Civil y Comercial, principalmente en el área de familia. Así que es un gran acto para una gran persona y un gran ejemplo para todos los que estamos aquí. La idea de hacer una jornada sobre la implementación del Código Civil y Comercial es muy interesante porque luego de 10 años hemos hecho el año pasado una gran cantidad de congresos y yo me voy a concentrar en algunos aspectos que me parecen más importantes en el sentido que han sido poco tratados, aspectos actuales, pero también la vocación de la codificación del siglo XXI hacia el futuro. ¿En qué medida este código en su fase de implementación nos ayuda a entender y resolver algunos de los problemas que estamos viendo que ya comienzan en la actualidad, pero que se proyectan en el futuro? Un primer tema que se habla actualmente en gran parte del mundo occidental es la noción de desarrollo humano, porque todos vemos que la idea de movilidad social que existía hace pocos años en la Argentina está desapareciendo en nuestro país y en muchos otros países, y lo que vemos es una frustración de las nuevas generaciones que no encuentran futuro, no encuentran oportunidades, no ven que su vida pueda ser plena en el futuro porque nadie les brinda esa salida. En ese sentido es importante lo que ha escrito Amartya Sen y Martha Nussbaum, un libro señalando qué significa la igualdad en este siglo XXI. La igualdad es el desarrollo humano, es el desarrollo pleno de las capacidades. En ese sentido, el Código Civil y Comercial de la Nación brinda una enorme cantidad de disposiciones para favorecer ese desarrollo humano. No solo en el campo de los derechos personalísimos, sino también en aspectos importantes que tienen que ver con lo que hoy es un problema cotidiano, como por ejemplo el endeudamiento que se nota hoy en nuestro país en casi todas las clases sociales, básicamente porque hay muchas personas que usan la tarjeta y se endeudan, otras firman garantías, otras adquieren una casa y están de por vida comprometidas en su patrimonio. Aquí es donde también vemos que se puede afectar el desarrollo humano. Hay un caso muy conocido de hace unos años en Alemania donde se
anuló una garantía porque una persona muy joven quedó comprometida en su patrimonio por el resto de su vida y eso afectaba su desarrollo humano. En el código es importante señalar este artículo 1004 que habla del objeto de los contratos y dice claramente que no pueden afectar, entre otros aspectos, la dignidad de la persona humana. Esto es importante entenderlo cuando vemos este sobreendeudamiento sobre el cual se ha trabajado en Argentina en muchos aspectos, básicamente en el área del consumidor, como lo ha hecho Gabriel Stili, o en libros específicamente dedicados, como lo ha escrito Belén Japace en su tesis de doctoral. Pero el tema del endeudamiento y del sobreendeudamiento hoy es un tema importante y nosotros tenemos instrumentos en el código para tratarlo. Es un tema de la vida cotidiana, no es un tema abstracto. Y yo creo que va a ser uno de los grandes temas de la judicialización en materia contractual y en materia de defensa del consumidor, básicamente porque estamos asistiendo a una era donde hay sobreendeudamiento generalizado y afecta la calidad de vida de las personas, porque cada vez más estamos sometidos a un atractivo para endeudarse sin saber muy bien cuáles son sus efectos. Otro aspecto que es importante, yo voy mencionando aspectos que hemos conversado con Aida muchas veces, el tema del desarrollo humano es uno, el tema del control social es otro. Y acá me gustaría leerles algo que me llegó hace muy poquito, en el día de ayer en las redes, que es muy significativo porque es una persona que, como todo el mundo hace hoy, pide comida y esa comida la solicita a través de un teléfono y ese teléfono lo conecta con un sistema de inteligencia artificial que establece un diálogo ficticio con esa persona. Y es interesante porque dice que llama y pide una pizza. Mi pedido, por favor, y lo atiende un sistema de inteligencia artificial. Y le dice, ¿lo mismo de siempre? Y entonces le dice, ¿y usted cómo sabe lo que pido yo? Bueno, le contesta la inteligencia artificial, según lo que indica su celular, su calle y su número de departamento y las últimas 12 veces que usted ordenó una napolitana grande con jamón y queso. ¿Me permite sugerirle una pizza con ricota, brócoli y tomate seco? No, dice, yo detesto las verduras. Pero permítame decirle que por más que usted deteste las verduras, su colesterol no es bueno, señor. La inteligencia artificial. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, hemos cruzado todos sus datos médicos y tenemos los resultados de los últimos 7 análisis de sangre. Y acá se sabe que sus triglicéridos tienen un valor muy alto. Y entonces dice, basta, yo lo que quiero es la napolitana. Y dice, yo tomo mis medicamentos. Pero perdón, señor, según nuestra base de datos, no los toma en forma regular. La última caja que usted compró en las farmacias similares fue el pasado 2 de diciembre a las 3:26 p.m. Pero yo compré más en otras farmacias. No es así, le dice. Los datos de su tarjeta de crédito indican que no fue así sus compras. Pero si yo pagué en efectivo, tengo otras fuentes de ingresos. Entonces le dice, su última declaración de ingresos no lo demuestra. No queremos que tenga problemas con la Hacienda. Entonces el señor dice, no, yo no, mire, la verdad no quiero nada, perdón, quiero desconectarme de Google, de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de Instagram, me voy a una isla sin internet, sin teléfono celular y deje la pizza. Esta es la realidad que podemos vivir en pocos años, que nosotros la trabajamos bajo la noción de control social. Esto en el plano del consumo, es una realidad cotidiana. Nosotros hemos trabajado mucho esta idea, básicamente porque hay muchos autores que lo trataron, como Orwell, para que no nos conocen, escribió un libro. Básicamente en esos años se refería al control social
de Stalin, el control duro, el represivo, y entonces escribió un libro muy famoso que era Rebelión en la Granja, y después de eso también escribió Huxley un libro que se llama Un Mundo Feliz, que es otro tipo de control, que es el que estamos viendo ahora. Nosotros damos todos estos datos alegremente y después nos controlan. Para todos los chicos y chicas que están aquí, también lo pueden ver en una serie, Pluribus, que muestra un mundo feliz, una serie muy actual, porque todos han sido inyectados con un virus y hay una persona que se enoja constantemente porque todos los demás están felices, pero están controlados. Cuidado con esto. Nosotros asistimos a ese escenario. El código tiene muchísimas medidas, instrumentos para frenar este proceso. Básicamente, los derechos personalísimos en el artículo 52 y siguiente, la tutela de la privacidad, del honor, la identidad y la protección importante que es la prevención o tutela inhibitoria. Este es un cambio muy paradigmático en el código porque hasta ese momento, más allá de que la doctrina había evolucionado mucho, la protección de los derechos personalísimos estaba por debajo de la protección de la propiedad. Es decir, la propiedad estaba tutelada con la protección inhibitoria, el freno, la prevención, pero el honor no, se lo podía agraviar pagando una indemnización. Ahora tenemos un control preventivo, pero tenemos que usarlo. ¿Por qué? Porque en el mundo tecnológico actual tenemos acciones para pedir que nuestros datos no sean transferidos a cualquiera. Tenemos acciones, y esto hay mucho en el mundo actual, para pedir transparencia en el uso de los algoritmos, el derecho de la transparencia de los algoritmos, el derecho a saber de qué manera los algoritmos están orientando el consumo. Hay mucho en este aspecto que el código hoy nos permite y que es muy importante, muy importante. Otro aspecto que me parece relevante tiene que ver también con lo que hemos incluido sobre publicidad. ¿Por qué? Y porque la publicidad hoy tiene una influencia muy directa en la vida cotidiana y principalmente en los adolescentes y las adolescentes. Cuando nosotros vemos que un chico en su casa, muy pequeño, accede a el uso de armas de fuego, a la idea de que es muy importante matar a alguien porque el ejercicio de la violencia dignifica, lo idealiza el uso de la violencia a través de las redes sociales y sale y lo hace, como ha ocurrido recientemente, tenemos que preguntarnos si no es hora de que controlemos de alguna manera esas publicidades. Cuando nosotros vemos que hay chicos y chicas adolescentes que tienen acceso directo al juego online, promocionado por el Estado que dice educar, cuando en realidad les está dando el acceso directo al juego y ellos comprometen el patrimonio suyo, a veces de por vida y el de su familia. Cuando vemos que la publicidad hoy llega muy directamente a todas las categorías sociales y los conduce, los incita, porque nosotros creemos que somos libres, pero no tanto, a comportamientos sociales degradantes, discriminatorios, al sobreconsumo, a consumir lo que no necesitamos, a una vida que no es plena, entonces tenemos que ocuparnos de la publicidad. Esto que hemos incluido en el código, también poco utilizado, creo que es una de las áreas importantes para que todos tomemos cierto activismo, porque el artículo 1101 sobre la publicidad dice que está prohibida toda publicidad que sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Y acá hay tutela también preventiva en el 1102. Es decir, que podemos solicitar preventivamente que una publicidad de estas en protección
porque hay acciones individuales y también procesos colectivos. Es un bien colectivo, la educación, la protección de la juventud. Podemos activar porque el Estado, el derecho público no se ocupa, al contrario, lo promociona increíblemente. Entonces, hay países que han regulado ya la publicidad a la cual tienen acceso los jóvenes, los hombres y mujeres adolescentes. Otro tema también importante me parece que es el tema de la información. Nosotros sabemos que hace unos años la información era escasa y por lo tanto nos ocupábamos de investigar, de buscar. Fenómeno que ha cambiado totalmente en este siglo XXI y creo que va a aumentar cada vez más, porque ya no es un elemento escaso, sino que hay exceso de información. Es decir, todos nosotros hoy estamos abrumados, saturados de información que recibimos desde la mañana a la noche. Todo el día estamos informados y entonces esto produce una gran cantidad de problemas porque ya no sabemos cuál es la información relevante de la que no es relevante. A veces nos preocupamos por una noticia que leemos que nadie leyó, no tiene ninguna importancia, pero nos llega a nosotros y sí nos preocupa porque es lo que dijo un vecino. Antes yo me acuerdo cuando yo era chico en Rafael, hablaban del chisme de barrio. Hoy es un chisme todo el tiempo en las redes. Pero no sabemos cuál es la información relevante y no sabemos cuál es la información real y cuál es la información falsa. Este fenómeno, claramente tecnológico, claramente en las redes, tiene numerosos impactos en la vida cotidiana. Pensemos los ejemplos más duros que son los que están viviendo nuestros chicos y chicas, porque es muy fácil hoy sacarle una foto a una chica y mostrarla desnuda, que es lo que ha pasado en muchísimas escuelas. Es muy fácil hoy presentar una prueba en un proceso de accidente de tránsito, por ejemplo, diciendo, mire, yo no soy responsable porque había un cartel y ese cartel no existía, está fabricado digitalmente. O bien, como vimos ayer que me contaba una jueza, que aparece una foto difundida masivamente de ella con la persona acusada. Y es falsa. Entonces estamos frente a un riesgo muy importante en el manejo de la información y en el manejo de lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero principalmente nosotros tenemos que entender que esto está poniendo en un riesgo a muchas personas, porque el deterioro, la falsedad de la información es cada vez más grande y es muy fácil arruinarle la vida a una persona con información falsa. Muy fácil. Estamos muy expuestos. Tenemos que entender que hay un riesgo muy relevante en la vida social de que cualquier persona pueda sentir su vida arruinada. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la cancelación social. Y la cancelación social es durísima, porque hay personas que no pueden salir a la calle después de una campaña en las redes. Y más aún, lo más grave de todo es que yo creo que hay que insistir mucho, es que hay que pensar cuántas personas que han sido mediáticamente condenadas han sido absueltas en los poderes judiciales. Cuidado, porque también hay influencia sobre los poderes judiciales. Entonces, la defensa de la legalidad es muy importante frente a cualquier tipo de información. Acá el código nos provee muchísimos elementos y yo quisiera acentuar algunos, porque la información es hoy un gran tema. Obviamente que reconocemos el derecho a la información, que esto ya lo han trabajado hace muchos años en las relaciones de consumo, en las relaciones para superar la vulnerabilidad cognitiva, el experto y el profano, el que hablaba Alterini, todo esto se sabe. Lo que no se sabe muy bien frente a la realidad actual es cómo tratar de lidiar con esta información que proviene de los algoritmos y de la inteligencia artificial,
que es abrumadora. Lo primero, y sobre todo habiendo tanta gente joven aquí, es entender que la información puede abrumar y puede anular el pensamiento, más que informarnos. Puede desinformarnos. Cuando hay demasiada información, lo que ocurre es que nos desinforma. Y entonces, esto lo veo mucho y creo que es importante, ya que estamos en una universidad, que digamos una palabra sobre este tema. Básicamente se puede citar algunos textos de Borges, y Borges analiza un caso muy interesante, que es una novela de Flaubert, Bovary y Pécuchet, que eran dos copistas que estaban cansados de hacer un trabajo de copiar, ¿sí?, en el medioevo, y entonces deciden dedicarse a otra actividad y empiezan a investigar todas las ciencias humanas, y se informan, y se informan, y se informan, y finalmente entienden que esa información no les sirve de nada, es abrumadora, y vuelven a ser copistas. Lo interesante es lo que dice Borges, que dice que es una epopeya de la idiotez humana. Los copistas se dedicaron a estudiar y a hacer de todo, jardinería hasta la arqueología, la historia, pero llega un momento al final donde dicen que comprendieron la facultad de ver la estupidez y ya no pudieron tolerarla. Flaubert les hace leer la biblioteca para que no la entiendan. Esto es interesante, porque nosotros nos hacen leer la información para que no entendamos nada. Cada vez entendemos menos el funcionamiento del mundo y sobre todo de los problemas. Y esto en una universidad es importante. Y Borges escribió también Funes el Memorioso, que es algo que todos deberíamos saber también de memoria, porque dice que era un hombre que tenía una memoria absoluta, que es lo que hoy vemos en Internet y en las redes sociales, en Google, y todo lo que ya conocemos, y dice: era un hombre abrumado por una memoria infinita. Y esa memoria infinita, ese exceso de información le impide pensar, porque no tenía la capacidad de pensar. Pensar es abstraer, es hacer diferencias, es tener espíritu crítico. Entonces, cuidado, en la universidad tenemos que volver a pensar, porque no estamos pensando, estamos repitiendo. Estamos repitiendo lo que todo el mundo dice. Entonces, lo más importante con este exceso de información abrumadora es no volvernos Funes el Memorioso, ni tampoco una biblioteca compleja de información que no entendemos. Lo que debemos recuperar es el espíritu crítico, y es el análisis, y es comprender la relevancia de los temas que le importan a la sociedad. Bueno, en esto el código tiene una enorme cantidad de disposiciones destinadas, ya más específicamente hablando del tema, no de los aspectos generales, pero sí destinadas a tratar la vulnerabilidad cognoscitiva, es decir, esta diferencia entre el experto y el profano, para tratar de equilibrarla, y por eso decimos que hay que dar información en una gran cantidad de supuestos. Ahora bien, en los temas más actuales, que son los vinculados a la inteligencia artificial, se habla de el consumidor perfilado. Por ejemplo, la doctrina italiana, Midei tiene un artículo del año pasado que se llama La tutela del consumidor perfilado. ¿Qué quiere decir perfilado? Es interesante, porque hoy el diario lo hacen para cada uno de nosotros. Eso es perfilado, porque todos nuestros datos, al ser ingresados, permiten diseñar productos y servicios de acuerdo a nuestro perfil. Y por eso vivimos perfilados, vivimos entendiendo básicamente lo que ya sabemos, y perdemos el espíritu crítico en casi todas las áreas, porque hoy las noticias, todos sabemos que leemos algo y empieza a venirnos todo lo mismo. Y vemos una página y nos vienen páginas de lo mismo. Y vemos
una serie y vienen series iguales. Entonces, hay un instrumento hoy que es la protección del consumidor hipervulnerable, no ya vulnerable cognoscitivo, sino el perfilado, que es el que entregó su perfil es como nosotros pensamos, cómo obramos, qué nos interesa, al mundo del Big Data, y entonces el mundo del Big Data con los algoritmos nos lleva para acá y nos lleva para allá. Cuidado con esto, porque el código sí prevé una gran cantidad de instrumentos para la protección de los datos personales. Entonces, esta es otra área también en la cual hemos hecho muy poco en la implementación, porque nadie todavía ha dedicado acciones sobre este tema, pero sí creo que es muy importante que lo pensemos y actuemos en esto, porque además la idea del consumidor perfilado tiene importancia muy relevante en la vida institucional, porque lo que produce es sesgos cognitivos. Nosotros cada vez más vamos a confirmar lo que ya sabemos. Ese es el consumidor perfilado, lo que Kahneman dijo, ¿no? Muchas veces, premio Nobel. Nosotros tenemos sesgos de confirmación. Y la verdad, vivimos encerrados, como se llaman echo chambers, cámaras de eco. Vivimos encerrados en eso. Piensen ustedes lo que leen, escuchan y hacen todo el día, es más o menos siempre lo mismo. Es un eco narcisista, es un eco de nosotros mismos. No tenemos el encuentro con posiciones diferentes que nos cuestionen lo que pensamos. Cada vez más nos sentimos tranquilos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que leemos, con la información. Esto tiene un impacto a su vez macrosocial y tiene un impacto institucional en la polarización. Por eso hay polarización. Porque la polarización es entre dos sectores que cada vez se aíslan más porque solo se escuchan a sí mismos. Frente a eso, hoy hay grandes trabajos para volver al diálogo. Hay libros muy interesantes, yo les menciono dos. Hay uno de Richard Sennett, en el mundo anglosajón, que es un gran sociólogo, que se llama Together, que él lo que dice es, hay que cambiar el lenguaje afirmativo, que es afirmación, negación, la dialéctica, hay que pasar a un lenguaje más persuasivo. Es decir, no hacer afirmaciones tajantes que provocan ya la oposición, sino interrogaciones. Hay toda una teoría del lenguaje de Bakhtin sobre esto, pero es dialógico, no es dialéctico. Esto que parece complejo es muy fácil, y sobre todo entre nosotros, en el mundo académico, en la investigación, en la universidad, tenemos que promover interrogaciones, un poco volver al método socrático. Y otro libro que en el mismo sentido ya en el mundo también anglosajón, es un libro de Angie Hobbs que se llama ¿Por qué importa Platón ahora en el siglo XXI? Se refiere al diálogo platónico, que es un diálogo no para prevalecer, sino para averiguar juntos la verdad. Esto es muy importante en la universidad, es muy importante en la sociedad, es la manera que tenemos. Sobre todo esperaríamos que la clase dirigente, este liderazgo del siglo XXI que a mí me preocupa tanto, es un liderazgo que no puede afirmar para generar enemigos y de esa manera tratar de ganar. Es un liderazgo persuasivo, integrador, un relato integrador, y es lo único que a nosotros nos puede sacar de esta crisis permanente que vivimos los argentinos y gran parte del mundo. En esto, y para terminar, justo en media hora, la idea es pasar de este estado que a mí me preocupa y creo que a Aida también, que es un estado, como Pink Floyd lo describió, confortablemente adormecido. Tienen que escuchar esa canción. Estamos confortablemente adormecidos. Pasa cualquier cosa y no decimos nada. Es como que
todo se volvió liviano, Kundera. La insoportable levedad del ser. Un libro que se hizo famoso hace unos años y vuelve a ser famoso, porque la levedad es insoportable. Porque por más que nosotros digamos que no nos preocupa nada, finalmente estamos mal. Estamos mal porque no nos preocupa nada. Porque entonces no entendemos nada, vivimos inseguros, nos aislamos, decimos, bueno, vamos a escuchar solo lo que nos tranquiliza y de esa manera nos sentimos confortables, pero para eso necesitamos estar solo con la computadora, perdemos la sociabilidad, nos deprimimos, no creemos en nada. Esa es la levedad insoportable. Entonces, cuidado. Nosotros proponemos exactamente lo contrario en este código. Es un código que proyecta valores, es un código que proyecta ideales, es un código que dice entusiasmémonos por la lucha en defensa de los individuos, de las personas, del ambiente, de los consumidores. Es un código idealista, no es un código que diga, bueno, vamos a vivir alegremente sin hacer nada. No, es un código que compromete, que dice, bueno, hay algo por lo cual tenemos que luchar. Y creo que en el fondo es un código humanista. Y yo termino siempre con estas series, que me parece que son cosas que entendemos todos, que me llamó mucho la atención la serie del juego del calamar, porque es interesante, es una sociedad muy desarrollada, la de Corea del Sur, que tiene grandes empresas, fue siempre un ejemplo del capitalismo avanzado, empresas globales que todos conocemos, pero cuando uno ve el arte, las películas coreanas, una de ellas ganó un Oscar, Parasite, hay un grupo muy rico y por debajo una sociedad de personas sin futuro, que termina en la violencia. Y la serie del calamar también muestra eso, en Corea del Sur. Personas que están dispuestas a asesinar a su amigo o amiga o al vecino para ganar dinero. Desesperado, sin ninguna esperanza en la vida. Ese es el modelo. El modelo de concentrar la riqueza en unos pocos y que el resto no pueda vivir, no tenga esperanzas. Y la serie termina, y no sé si no la han visto, lamento por el adelantarla, pero hay una parte final donde queda el personaje central que tiene que decidir entre él y un bebé, que es simbólica porque representa las generaciones futuras, lo que debemos salvar, y él dice que se tira él al precipicio y no el bebé. Y lo que dice simplemente mira a las cámaras donde están los que tomaban las decisiones y le dicen, somos humanos, y se tira, salvando a las nuevas generaciones. Eso es importante en el mundo de hoy. Pensemos, es lo humano, la irrelevancia de lo humano lo que está en juego. Muchas gracias a todos.